Hola, buenas tardes. En esta ocasión mi compañero Andrés y yo hablaremos sobre el regionalismo y la regionalización desde un análisis social. Para abundar en la primera sección, hablaré de manera general del tema que escogimos. El tema que escogimos es de gran relevancia en el ámbito social y político. El regionalismo y la regionalización nos parece que nos lleva a examinar cómo las distintas regiones del mundo se organizan entre sí, interactúan y se identifican. Eso a su vez tiene importantes implicaciones en términos de identidad, de cultura, economía y políticas públicas. Antes de profundizar, es importante establecer una comprensión clara de lo que para nosotros significa el regionalismo y la regionalización. En el regionalismo entendemos que se refiere a la identificación y promoción de los intereses comunes dentro de una región en específica, ya sea a nivel geográfico, cultural, político o económico. También la regionalización se refiere, por otro lado, al proceso mediante el cual se lleva a cabo esta organización y esta cooperación regional. A menudo lo hacen a través de la formación de organizaciones o acuerdos regionales. Es necesario destacar que el regionalismo y la regionalización pueden manifestarse en diferentes formas y adoptar diferentes enfoques en todo el mundo, desde los bloques comerciales como es la Unión Europea hasta organizaciones como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Cada región tiene sus propias características, desafíos y oportunidades en términos de integración regional. Ahora bien, ¿qué impulsa el surgimiento del regionalismo? Pues bueno, varias fuerzas pueden estar involucradas, varias fuerzas pueden estar en juego, incluidas las similitudes culturales y lingüísticas, los desafíos económicos que son compartidos, las amenazas de seguridad comunes, la búsqueda de una voz más fuerte en el escenario global, que eso suele ser muy común. Además, también el regionalismo surge en respuesta de la globalización, ya que las comunidades buscan preservar su identidad y protegerse de los impactos negativos de la integración global. Ahora me gustaría mencionar un poco acerca del impacto en la identidad y la cultura. El regionalismo y la regionalización tienen un impacto significativo en la identidad y la cultura de las comunidades. A medida de que las regiones se unen en torno a los intereses comunes, se fortalece el sentido de pertenencia social, lo que puede influir en las prácticas culturales, las tradiciones y la forma en que las personas se perciben a sí mismas en relación con los demás grupos. Pero también existen desafíos y oportunidades. El regionalismo puede presentar desafíos importantes, como lo es la gestión de los conflictos entre las mismas regiones, la desigualdad dentro de estas regiones y la tensión entre los intereses regionales y nacionales. Sin embargo, también ofrece oportunidades como es la cooperación en el ámbito de comercio, la seguridad, el desarrollo sostenible, la promoción en cuanto a los derechos humanos. Bueno, para finalizar esta primera sección, me gustaría decir que el estudio del regionalismo y la regionalización nos permite comprender mejor la complejidad y la diversidad de las interacciones humanas a nivel regional. Al analizar estos procesos desde una perspectiva social, podemos identificar cómo estos influyen en la forma en la que nos relacionamos entre nosotros mismos, cómo nos organizamos dentro de nuestras sociedades y cómo nos definimos a nosotros mismos en el contexto de un mundo cada vez más interconectado. Ahora bien, para adentrarnos en la segunda sección, vamos a analizar el concepto de regionalismo como un proceso dirigido a la construcción de una región internacional. Y bueno, el regionalismo en su esencia se refiere a la cooperación, como ya lo vimos anteriormente, y a la integración, que ya también lo mencioné, entre los estados y actores dentro de una región en específica con el objetivo de promover el desarrollo económico, el desarrollo político, social, cultural dentro de esta área geográfica.
Es importante volver a definir el regionalismo y que bueno, este es un proceso dinámico y multifacético que busca fortalecer los lazos entre los países o actores dentro de una región determinada. Esto puede manifestarse a través de acuerdos comerciales, tratados políticos, cooperación en temas de seguridad, como lo mencioné al final de la sección anterior, intercambio cultural, programas de desarrollo regional, entre otros mecanismos. Y bueno, para la construcción de una región internacional, el regionalismo tiene como objetivo último la construcción de una región internacional, es decir, una entidad geopolítica que trasciende de las fronteras nacionales y se define por la interacción y la integración entre sus miembros. Esta región internacional puede abarcar múltiples aspectos desde lo económico, lo político, hasta lo cultural y lo medioambiental. Me gustaría mencionar algunos ejemplos de regionalismo que están en marcha. Para comprender mejor este concepto, necesitamos considerar algunos ejemplos de regionalismo en acción en diferentes partes del mundo. En Europa, un buen ejemplo me parece que es la Unión Europea. Es un ejemplo destacado de regionalismo, donde los miembros han establecido una amplia gama de instituciones y políticas para promover la integración económica y política en la región. Otro ejemplo también que me parece muy importante mencionar es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Busca promover la cooperación, precisamente es el objetivo, y la estabilidad en el sureste asiático a través del diálogo y la colaboración regional, lo que precisamente vimos en la definición del concepto. Cumple con esta definición. Ahora bien, me gustaría ahondar en los beneficios que tiene el regionalismo internacional. Ofrece una serie de beneficios tanto para los países miembros como para la región en su conjunto. Estos beneficios pueden incluir un mayor crecimiento económico, la creación de empleo, la mejora de la infraestructura, el fortalecimiento de la seguridad regional, que eso es muy importante para muchas regiones, la promoción de la paz y la estabilidad y la preservación de la identidad cultural y la diversidad que mencionamos en la primera sección de esta exposición. Es importante tener en cuenta que el regionalismo también enfrenta desafíos significativos, no solo son beneficios, porque pues existe la gestión de diferencias entre los Estados miembros, la desigualdad económica y social dentro de la misma región, la competencia geopolítica y la necesidad de garantizar la participación equitativa de todos los actores involucrados. Y bien, pues en resumen, el regionalismo como un proceso dirigido a la construcción de una región internacional es una fuerza dinámica que moldea las relaciones entre estados y actores dentro de una región en específica, como lo llevamos mencionando a lo largo de esta exposición. Al fomentar la cooperación y la integración en áreas claves, el regionalismo puede desempeñar un papel crucial en la promoción del desarrollo y la estabilidad en todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Bianca, por explicar esta primera sección de la presentación que estamos realizando. Y a continuación, un servidor, Jorge Andrés Torres Jaramillo, va a proseguir con parte de la presentación. Comenzando precisamente con el autor Andrew Hurrell, quien él escribió un documento titulado Explicando el resurgimiento del regionalismo en la política mundial. Este documento data del año 1995, donde se analiza la reaparición del regionalismo en la política mundial durante la última década de aquel tiempo. Se señala que las organizaciones regionalistas antiguas han sido revitalizadas, que se han formado nuevas organizaciones, que esto ha llamado a fortalecer los acuerdos regionalistas. Ha sido un eje central sobre los debates de esta naturaleza en el índole internacional, por ejemplo. Cuestiones que tienen que ver con la Guerra Fría también fueron un factor de gran relevancia acerca de este tema. Asimismo, este documento pues, nos va explicando la proliferación de esquemas regionalistas y su impacto en el orden mundial, considerando principalmente dos dinámicas, la dimensión económica y la dimensión social. El primer tema que vamos a abordar en esta sección es el tema de la regionalización. Este es el proceso de dividir un área geográfica
grandes regiones más pequeñas según ciertos criterios, como características geográficas, culturales, económicas, políticas o sociales. Es decir, esto va a influir en varios aspectos, principalmente en el ámbito económico. Por ejemplo, aquí la regionalización implica dividir un país o una región con características económicas distintas, pese a pertenecer a una misma nación, con niveles de desarrollo, recursos naturales, infraestructura y sectores económicos dominantes, dependiendo de cada sección que se esté formando. Por ejemplo, en un país con una economía diversificada, se puede regionalizar en función de una industria predominante en cada área, como en regiones agrícolas, cuestiones que tienen que ver también con las zonas industriales o turísticas. Esta regionalización económica es útil para la planificación económica del desarrollo regional y la asignación de recursos. Es decir, que de una manera muchísimo más puntual, todo esto va a coadyuvar en el desarrollo de una determinada región distinta a la que se puede requerir dentro del otro lado de un país. En cuanto al tema social, la regionalización implica subdividir una población en grupos o comunidades con características culturales, sociales o demográficas similares dentro de una región más amplia. Esto puede incluir diferencias en varios aspectos. El siguiente subtema, que es de gran relevancia abordar dentro de esta segunda sección, es el tema de la dimensión económica y de la regionalización. Por ejemplo, en el ámbito económico, la regionalización implica, como lo he comentado anteriormente, una división en un país o una región con características económicas distintas, que pueden incluir varios puntos como los que ya he mencionado, inclusive también algunas cuestiones de infraestructura. A continuación, se presenta el segundo subtema, que en este segundo subtema encontramos la dimensión sociedad de la regionalización. Es decir, este punto también es de vital importancia porque abarca más el tema social. En cuanto a esta dimensión de sociedad, la regionalización implica la subdivisión de una población o en grupos o comunidades con características culturales distintas, como también lo mencionaba anteriormente. Es decir, que puede existir demografías completamente similares o diferentes dentro de una región. Esas diferencias, como también lo he comentado, implican varias cuestiones. También cuestiones que tienen que ver con el idioma, con la religión, costumbres, tradiciones, etc. Inclusive podrían entrar temas de costumbres y creencias familiares. Esto es un gran ejemplo porque se pueden identificar en un país multicultural diversas cuestiones dependiendo la nación que se esté realizando. Es decir, que pudiéramos abordar el tema desde un país africano, desde un país americano, donde en estos países, debido a la diversidad social que existe dentro de los mismos, empieza a marcarse una diferencia total pese a estar en un mismo país, y cada uno con sus puntos de metas, de desarrollo diferentes, y también que tuviera que ver con el tema de la migración, que es un tema muy importante, el cual también puede derivar en este subtema. Otro autor que se aborda de manera muy puntual dentro de esta segunda sección es Joseph Nye, quien escribió también un documento titulado en inglés Comparative Regional Integration Concept and Measurement, que este libro data del año 1968. En este documento se aborda el crecimiento impresionante de la teorización sobre las causas de integración regional internacional en Europa y otras partes del mundo, desde la formación de la Comunidad Económica Europea en el año 1957, y que existen diversas diferencias, donde entra la conceptualización y medición de la variable dependiente de integración, diversos temas también económicos, que han generado tanto circunstancias positivas como aquellas circunstancias negativas. En primer lugar, dentro de estos ejemplos, que es difícil relacionar los conceptos de diferentes autores entre sí, principalmente los que abordan
este documento. Y es decir, que los teóricos también mencionan el tema de la integración, que han hablado e ido más allá de esta investigación, cada uno con sus diferentes puntos de vista, y que precisamente a través de las diferencias existentes entre sus conceptualizaciones ha dificultado la resolución de controversias como la relacionada con la condición actual de esta comunidad económica europea. Es decir, los autores van entrelazando y van mencionando estos puntos de demasiada relevancia entre este subtema, y que precisamente van abordando diversos temas también, como lo viene siendo el tema de la integración económica, el tema de la cooperación regional y el tema de la articulación con el regionalismo. Comenzando con el primer tema de la integración regional, esta implica que países o regiones se unan para establecer acuerdos o instituciones que fomenten la colaboración en áreas específicas. Estos actos pueden cubrir aspectos económicos, políticos, sociales o culturales. Dentro de algunos ejemplos de este tema vendrían siendo algunos grupos de integración, como lo vienen siendo la Unión Europea, el Mercosur. En América, por ejemplo, se encuentra la Comunidad de Estados Independientes, etc. Bueno, que esta última pertenece a Europa del Este. Siguiendo con la cooperación regional, que es el segundo punto, esta implica trabajar en conjunto en diversas áreas de interés, compartiendo para alcanzar metas en comunes. Esto puede ocurrir a través de acuerdos bilaterales o multilaterales entre países o regiones vecinas. La cooperación regional puede abordar asuntos como comercio, seguridad, medio ambiente, migración e infraestructura. Aquí sí va a ir dependiendo la zona en específico de la que se esté abordando. Es decir, no va a ser lo mismo una problemática en un país de un continente que de otro. Pero que bueno, hablando del tema de cooperaciones, estos países, a través de acuerdos, a través de alianzas o a través de negociaciones, pueden abordar temas de interés dependiendo de la región en la que se encuentre. Y finalmente, el tema de la articulación con el regionalismo. Esto implica identificar principalmente que se promuevan intereses comunes dentro de una región específica. Es decir, vamos a abordar a través de este subtema cuestiones muchísimo más puntuales que de igual manera pues tienen que ver con el desarrollo. La integración regional, por otro lado, se refiere al proceso en el cual regiones se unen para establecer acuerdos o instituciones, lo que empieza a entrelazarse un poco más con la articulación con el regionalismo, cuestión que tiene que ver con este último punto. Es decir, los conceptos mencionados están estrechamente relacionados y se comprometen entre sí. Encontramos la integración regional, encontramos también cuestiones que tienen que ver con la cooperación regional y que todo esto esté articulado con el regionalismo, que como lo he mencionado, permanecen entrelazados y que implica integración, cooperación regional, claves en la identificación y promoción de intereses comunes dentro de una región específica, y que juntos, a través de estos procesos, los países o regiones puedan fortalecer sus lazos, resolver sus conflictos y aprovechar oportunidades conjuntas, contribuyendo al desarrollo y a la estabilidad de la región en conjunto. Es decir, todos estos temas y subtemas van encaminados a un mismo desarrollo, pese a abarcar diferentes cuestiones, diferentes situaciones, algunas más específicas y otras más amplias. Lo que se prioriza es el desarrollo regional, ya sea a través de un mecanismo o a través de otro mecanismo. Y bueno, con esto concluiríamos esta presentación, agradeciendo su amable atención y enviando un cordial saludo.